Las luces de neón se reflejaban en sus ojos como si quisieran revelar un secreto que Ayuso llevaba mucho tiempo ocultando, aquel que emergía cuando nadie miraba y que su novio, Luis, había aprendido a descifrar con paciencia y ternura. Desde que se conocieron, cada gesto suyo parecía orquestado para resistir el vendaval público, pero en la intimidad se mostraba diferente, suave, vulnerable, casi poética. Ella, Ayuso, era conocida por su firmeza, por su palabra corta y directa, por su presencia que imponía respeto en salas llenas de periodistas, micrófonos y flashes. Pero cuando cerraba la puerta de casa, cambiaba el traje por ropa cómoda, soltaba la corbata emocional, abría los brazos para recibir abrazos reales, sin cámaras, sin discursos. En esos momentos su novio, Luis, observaba cómo esa coraza se desprendía, dejando ver a quien a menudo se rumoreaba que nunca existía, la mujer normal, con dudas, con miedos. Luis la conoció una tarde cualquiera, cuando Ayuso salió de una reunión política más larga de lo previsto, cansada, con la espalda dolorida, pero con una determinación que mantenía erguida su mirada. Apareció él con un paraguas, ofreciéndole refugio de una lluvia inesperada. No fue un gesto heroico, no esperó nada a cambio, simplemente sembró un acto amable. Ayuso aceptó, primero con desconfianza, porque le habían enseñado a desconfiar, luego con curiosidad. Esa curiosidad que insistía en preguntarse quién sería capaz de soportar no solo la figura pública, sino también la mujer que camina sola de noche, que lee noticias y llora en silencio, que sonríe por compromiso y ríe de verdad solo cuando el peso de la responsabilidad afloja. Luis no pretendía ser héroe, simplemente ser refugio. Entendía los silencios de Ayuso como quien entiende los acordes de una canción familiar, esos que suenan suave al oído, que calan hondo. No le pedía que cambiara lo que era sobre el escenario, solo que aceptara que en su vida personal también tenía derecho a no estar siempre preparada para la pelea, derecho a equivocarse, derecho al cansancio, al error, al perdón. Al principio sus encuentros eran breves, robados al caos. Compartían cafés al amanecer, momentos de risa contenida, confidencias susurradas bajo la luz eléctrica de la cocina. Él la escuchaba hablar de estatutos, de reuniones, de encuestas. Ella escuchaba sus historias de infancia, de amigos, de sueños que parecían imposibles, abrir una pequeña librería, escribir cuentos, viajar sin prisa. Y esos sueños le resultaban casi tan lejanos como aquellos días antes de hacerse famosa, pero lo que la unía a Luis era creer que quizá aún eran alcanzables. La relación no fue fácil. Hubo rupturas interiores. Ayuso se preguntaba si podía permitirse amar sin medida, si el escrutinio público no terminaría devorando su intimidad. Luis se cuestionaba si estaba preparado para estar junto a alguien cuya vida no le pertenecía solo a ella, cuya sombra estaba llena de opiniones ajenas, rumores, ataques. Muchas veces él vio cómo ella se cerraba puertas. No llamadas, no mensajes, semanas de trabajo sin descanso, asesorías, entrevistas antes del amanecer, visitas institucionales. Y él, en su soledad, comprendía que no bastaba con amar, había que amoldarse al silencio que ello exigía, al espacio que muchas veces ella misma deberá reservar para encarar el deber. En una de esas noches largas, cuando la ciudad dormía salvo por los coches que pasaban como fantasmas, Ayuso le confesó que la política, que creía apasionante, le estaba robando la risa franca, la espontaneidad. Siento que cada vez que digo algo, no solo me escuchan mis votantes o mis adversarios, sino que me observan mis inseguridades, le dijo, con voz temblorosa, mientras apoyaba la espalda en el respaldo del sofá. Luis la abrazó, sintiendo como el corazón de ella latía con fuerza salvaje, no de orgullo, sino de desgaste. La abrazó y le dijo que no quería que perdiera lo suave, lo humano, lo que la hacía ser más que la política, la persona. Ayuso lo miró, su pecho se alzó, sus ojos brillaron y algo en ella cambió. Comenzaron a construir rituales pequeños. Pasear juntos por parques sin escoltas, cocinar por las tardes, observar libros de segunda mano en librerías escondidas, mirar películas antiguas que hablaban de amores sencillos. Esa sencillez les daba oxígeno. Luis le regaló un cuaderno, con la tapa gastada, como los de antaño, para que ella volcara ahí lo que no podía decir en discursos, los miedos, los sueños, las dudas. Ayuso lo usaba, escribía, tachaba, borraba, dibujaba quizás algún boceto de futuro, alguna idea política que aún era solo chispa, pero también poemas cortos que nunca publicaría. Pero los fantasmas no tardaron en aparecer. Rumores de prensa, filtraciones, titulares que mezclaban su vida privada con cuestiones públicas.
Luis se vio señalizado, juzgado. Amigos de Ayuso le preguntaban si era verídico, la televisión hablaba sin pruebas, las redes ardían. En algunos momentos, Ayuso lo sintió como una espada clavada. Le decían que estaba usando su relación, que era cálculo, que no podía amar si no era transparente. Y otros le decían que era frívola, que merece reproche, que al final la política demanda sacrificio también en el amor, que no hay espacio para la debilidad. Luis, sensible pero firme, la defendía con palabras sencillas. No eres tu discurso, no eres la portada que algunos quieren imprimir sobre ti, eres tú. Él se convertía en su espejo, en quien le recordaba quién era cuando se le olvidaba. Y ella, aunque acostumbrada a liderar, aprendía a recibir. No pedir permiso ante las cámaras, pero sí exigir respeto al ser humano. En una ocasión viajaron juntos a una ciudad pequeña, fuera del radar político. Se alojaron en una casa antigua, con balcones de hierro forjado, ventanas que daban al silencio. Allí, lejos del ruido de los micrófonos, Ayuso y Luis se pasaban horas mirando la lluvia, escuchando el viento entre los árboles, leyendo manifestaciones políticas, pero también cuentos para niños, fragmentos de poesía. Él le leía fragmentos de Lorca, Lezama Lima, Neruda. Ella sonreía, lágrimas mudas en los ojos, recordando que hace años también soñaba con versos, con atardeceres, con amores sencillos. Ese viaje fue como un bálsamo, pero al regresar la intensidad creció. Las expectativas de la gente, las redes sociales, la vigilancia mediática, todo volvió con más fuerza. Luis entendía que estar con Ayuso implicaba también enfrentarse al rumor, a la intrusión. A veces veía sus ojos cerrarse al escuchar un comentario malintencionado, un titular hiriente. Y le dolía no poder aliviarlo totalmente. Ponía una mano sobre su hombro, intentaba reconectarla con la tierra, con lo que era antes de que todo el mundo quisiera definirla. Ella, en los discursos, se afirmaba. Era capaz de levantar la voz por justicia, por su comunidad, defendiendo ideales que quizá Luis compartía pero desde otra orilla, con otra voz. En público mostraba firmeza, contundencia, claridad. En privado se permitía la duda, la pregunta floja, la lágrima. Y él, su novio, se convirtió en custodio de esos momentos frágiles, respetuoso con su espacio emocional, sin exigir explicaciones, simplemente ofreciendo embudos en los que depositar pesares, orejas que escuchaban sin juzgar, labios que besaban sin preguntas. Poco a poco, Ayuso se dio cuenta de que su relación con Luis la estaba transformando más de lo que ella había imaginado. Empezó a permitirse detenerse, mirar los árboles, saborear el silencio, agarrar una tarde libre sin culpa. Aprendió que estar siempre en guardia es agotador, que detrás del personaje público vive alguien que necesita descanso, proximidad, contacto. Que amar no es debilidad, que mostrarse vulnerable no resta autoridad, sino que la humaniza. Hubo momentos de crisis. Una vez una filtración periodística sacó a la luz conversaciones suyas privadas, mensajes que deberían haber quedado entre ella y Luis. Le criticaron por descuido, por no prever, pero lo que más le dolió fue la invasión de su intimidad. Luis sintió que también él había sido expuesto, arrastrado al escenario sin permiso. Discutieron, lloraron, casi desistieron. Pero al final acordaron que su amor merecía lucha colectiva, establecer límites, proteger sus espacios, juntos decidir qué exponer y qué resguardar. Otra vez, en medio de una campaña feroz, Luis la vio hundirse. Las críticas políticas la herían, pero también las personales. Se decía que su relación interfería con su trabajo, que era distracción, que debía elegir entre la ambición y el amor. Ella, siempre orgullosa, sentía que la elección la hacía sentir traicionada y perdida. Luis le abrazó, diciéndole que no tenía que elegir, que el amor no es una marca de debilidad ni un capricho, sino un motor que puede sostener la pasión, la causa, la voluntad. Que estaba ahí, aun cuando el ruido fuera ensordecedor. Con el tiempo, Ayuso empezó a integrar a Luis en algunos aspectos de su vida pública de modo consciente. En actos donde compartirían sus valores, no como flor decorativa,
sino como cómplice idealista, en proyectos sociales pequeños, en mensajes que hablasen de respeto, de cuidado mutuo, en llamar a los ciudadanos no sólo con promesas políticas, sino con ejemplos humanos, el de amar con integridad, de proteger a quien quiera bien, de no dejar que el espejo de la fama destruya lo que somos en él. Fondo. Luis también cambió. Aprendió que el amor exige resistencia, que ser pareja de alguien que vive en el ojo público no es fácil, que hay que ser fuerte en el silencio, humilde en la admiración, dispuesto a aceptar sombras sin perder luz. A veces sentía celos, de los focos, de los cronistas, del juicio, de las acusaciones. Pero comprendió que su papel no era competir, sino acompañar, no juzgar, sino abrazar. Un día, en un balcón con vista a la ciudad que nunca duerme del todo, Ayuso miraba las luces que se perdían en la niebla y pensó en su madre, en su padre, en los discursos que alguna vez leyó bajo la mesa de la cocina, en las promesas que le hizo a sí misma cuando todavía no entendía la política como lucha diaria. Luis le pasó un brazo, su voz era apenas un murmullo. Le preguntó qué pensaba, qué deseaba ahora que tanta carga llevaba. Ella cerró los ojos, su cabeza se apoyó en su hombro. «Deseo no olvidar quién soy», dijo, «y no perderte». Él besó su frente y ella respiró despacio, permitiéndose ser frágil, siendo fuerte. Esa noche compartieron una cena sencilla: pan, queso, vino modesto, risas suaves. Hablaron de la gente común, de los sueños que no llegan a titulares, de los niños que inspiran más que los debates, de los libros que esperan en la mesa de noche. Luis contó una idea para una novela. Ayuso le propuso que hiciesen una lectura conjunta en un barrio humilde, para que la palabra política se entremezclara con historias de verdad, de cercanía, de comunidad. Y ambos sonrieron, sabiendo que más allá del poder, más allá del ruido, hay algo que ni los partidos ni los medios pueden arrebatarles: el amor compartido, la posibilidad de sostener el alma ante el vendaval. La relación entre Ayuso y su novio se convirtió en algo más que rumor, más que noticia. Fue seminario silencioso de humanidad en un mundo donde lo visible, lo inmediato, lo escandaloso, suele devorar lo esencial. Luis vio cómo Ayuso, al escucharse a sí misma, se volvía persona entera, no sólo la política con traje. Y ella vio que amar no era renunciar, sino redescubrir, no era apartar prioridades, sino agregar significado. Que tener pareja no es debilidad, sino complejidad compartida. Y aunque el futuro siempre amenaza con huracanes, una nueva campaña, un nuevo escándalo, otro micrófono indiscreto, Ayuso recordó una lección clave: la fortaleza no radica en la rigidez del escudo, sino en la capacidad de sostener el dolor, de ser transparente con quien amas, de convertir las cicatrices en relatos. Luis ya sabía que detrás del personaje público hay alguien que merece ternura, verdad, cariño sin guión. Y Ayuso, poco a poco, lo permitió. Permitió que él la mirara no como la política implacable, sino como la mujer que ríe de madrugada, que duda al alba, que ama con todo lo que tiene. El amor entre Ayuso y su novio no se convirtió en noticia definitiva, porque pocas cosas lo son cuando se trata de lo íntimo. Pero se volvió ejemplo de resistencia emocional, de aquello que no se exhibe pero sostiene: la sinceridad, la escucha, la vulnerabilidad. Y en esos gestos que otros quizá consideran débiles, ella encontró su fuerza más auténtica. Encontró que amar no es ceder ante la presión, sino mantenerse íntegra, que compartir una vida, aunque sea entre susurros y sombras, puede alimentar la luz que los ojos públicos tantas veces ocultan, que su novio no es un accesorio de su biografía, sino quien le recuerda que ella merece felicidad, también cuando nadie más la ve. Con el tiempo, aquella relación empezó a tener una textura distinta,
más madura, más asentada, como si entre ambos hubiesen aprendido a bailar una coreografía silenciosa en la que cada paso tenía su momento y su sentido. Ayuso, que solía vivir con la agenda marcada al minuto, empezó a encontrar en Luis un reloj diferente, uno que no obedecía al tic-tac político, sino al pulso humano. Había días en que él la esperaba con una cena preparada, aunque supiera que quizá llegaría tarde o cansada, y había noches en que ella, sin anunciarlo, cancelaba un compromiso menor para pasar tiempo con él, consciente de que no se puede alimentar un amor solo con sobras de tiempo. Las amistades más cercanas de ambos empezaron a notar esa complicidad. Algunos amigos de Luis le decían en broma que estaba saliendo con una figura de estado y que eso debía ser como vivir en una serie de televisión, llena de drama y giros inesperados. Pero él siempre respondía que no, que para él lo que veía cada día era la mujer que se ponía las gafas para leer en la cama, que se quejaba cuando el café se enfriaba, que suspiraba cuando recordaba a sus padres o cuando una canción le tocaba fibras profundas. A él le importaba esa Ayuso, la que la prensa nunca mostraría porque no sabría reconocerla. Por su parte, ella, acostumbrada a entornos hostiles, descubría en la calma de Luis un refugio insospechado. En más de una ocasión, después de un pleno tenso o de una entrevista incómoda, llegaba a casa con el gesto endurecido y bastaba con ver a Luis sentado en el sofá, esperándola, para que su expresión se suavizara. No necesitaban grandes discursos, solo un abrazo largo, uno de esos que parecían derretir capas de cansancio acumuladas. Era ahí donde se deshacía la coraza, donde la política se desdibujaba y quedaba solo la persona. Pero las complicaciones no desaparecieron. A medida que su relación se hacía más sólida, también crecía la atención mediática. Los fotógrafos acechaban en las esquinas, los titulares especulaban sobre su convivencia, sus planes, incluso sobre bodas que no existían. Luis tuvo que aprender a convivir con ese ruido, con la sensación de estar observado en todo momento, aunque no hubiese firmado ningún contrato con la fama. Hubo un tiempo en que pensó en rendirse, en alejarse, convencido de que su vida privada estaba siendo devorada por un mundo que no entendía ni quería. Sin embargo, cada vez que veía la manera en que Ayuso lo miraba, con una mezcla de gratitud y amor genuino, recordaba que valía la pena resistir. Una noche de invierno, mientras el viento golpeaba las ventanas y el frío calaba hasta los huesos, tuvieron una conversación que marcó un antes y un después. Sentados frente a una chimenea que apenas chisporroteaba, ella le confesó que había tenido miedo de dejarle entrar demasiado en su vida, que durante mucho tiempo creyó que lo perdería porque nadie soporta ese nivel de presión. Luis la escuchó en silencio, con la calma de quien sabe que las palabras necesitan su espacio para florecer. Y cuando terminó, solo le tomó la mano y le dijo: «No me importa el ruido de fuera, me importa lo que somos aquí, en este instante. Si aprendemos a cerrar la puerta al mundo, podremos sobrevivir a todo lo demás». Ella lo miró con lágrimas contenidas, sabiendo que aquella promesa valía más que cualquier declaración política. Ese pacto tácito fue la base de todo lo que vino después. Aprendieron a blindar ciertos momentos, desayunos de domingo en pijama, caminatas anónimas por pueblos pequeños, escapadas improvisadas donde no importaba la cobertura ni los correos electrónicos. Luis descubrió que lo que más valoraba Ayuso no eran los lujos ni los gestos grandilocuentes, sino lo pequeño: un mensaje a media tarde, una flor olvidada en la mesa, un libro recomendado. Ella, en cambio, empezó a ver en él un faro discreto, alguien que no necesitaba reflectores para brillar. En lo político, los años se volvieron cada vez más exigentes. Nuevas crisis, nuevos retos, nuevas disputas. La tensión era constante y el cansancio se acumulaba. Sin embargo, Ayuso había cambiado. Ya no se hundía sola en su oficina, ni pasaba noches enteras sin descanso. Ahora sabía que podía regresar a casa y hablar con Luis, aunque fuera solo para desahogarse,
aunque él no pudiera resolver nada. Ese acto de compartir le devolvía fuerza. Y él, con su paciencia, le enseñó a relativizar, a recordar que ningún debate es eterno, que ningún titular dura más de lo que ellos decidan que dure en su interior. Con el paso del tiempo, empezaron a hablar de futuro. No de manera inmediata ni bajo el peso de la presión pública, sino como quien fantasea en voz baja. ¿Y si algún día dejaban Madrid para vivir en un lugar más tranquilo? ¿Y si viajaban sin rumbo fijo durante meses, descubriendo paisajes sin cámaras? ¿Y si abrían una pequeña casa con jardín donde él pudiera tener su librería y ella, por fin, escribir sin prisas? Eran sueños que parecían lejanos, casi imposibles, pero la simple idea de compartirlos les daba esperanza. Ayuso, que siempre había vivido con planes rígidos, aprendía a soñar con escenarios abiertos, mientras que Luis encontraba en esos sueños compartidos una certeza: no estaban condenados a ser prisioneros del presente. Un episodio curioso fue cuando decidieron adoptar un perro. Para Ayuso fue un salto, porque sabía lo que significaba en cuanto a responsabilidades, pero Luis insistió en que les haría bien tener una compañía distinta, algo que les recordara lo esencial. El cachorro llegó a casa en una caja improvisada, con ojos brillantes y torpeza encantadora. Le llamaron Niebla, porque había nacido en un día gris y porque simbolizaba el misterio de lo que aún no estaba claro en sus vidas. Niebla se convirtió en testigo de su convivencia, en cómplice silencioso de abrazos, discusiones y reconciliaciones. Los paseos con él eran excusa para salir a la calle sin rumbo, para caminar y hablar de todo y de nada, para recordar que la vida es más que oficinas y cámaras. A lo largo de los años hubo celebraciones privadas que no llegaron a las portadas, cumpleaños con velas sopladas entre risas, aniversarios con cenas improvisadas, noches de fin de año viendo fuegos artificiales desde la ventana, prometiéndose que, pasara lo que pasara, seguirían juntos. También hubo discusiones fuertes, inevitables en cualquier pareja, intensificadas por el peso de la exposición pública. Pero siempre encontraban la manera de volver, de perdonarse, de elegir de nuevo. Porque al final, lo que más temían no era la derrota política ni la crítica feroz, sino perderse el uno al otro. Luis, con su carácter tranquilo, se convirtió en guardián del lado humano de Ayuso. Ella, con su fuerza y determinación, enseñó a Luis a no rendirse cuando las cosas parecían imposibles. Se complementaban en esa paradoja. Ella lo empujaba a soñar más alto, él la enseñaba a bajar el ritmo y valorar lo pequeño. En medio de un mundo que constantemente los empujaba a la orilla, ellos encontraron la manera de sostenerse. Y así, entre altibajos, silencios y complicidades, la historia de Ayuso y su novio siguió escribiéndose no en titulares ni en discursos, sino en los gestos cotidianos que sólo ellos conocían. Porque lo verdaderamente importante no estaba en lo que los demás pensaran o dijeran, sino en cómo se miraban cuando nadie más los veía, en cómo eran capaces de encontrarse una y otra vez en medio del ruido, en cómo habían aprendido que el verdadero poder no está en los focos, sino en el amor que resiste, callado y firme, más allá de todo.